Abril de 1912. En el puerto de Southampton, bajo un cielo gris y cargado de presagios, una multitud contenía la respiración. Frente a ellos se alzaba una mole blanca de acero y sueños, el orgullo de la ingeniería moderna, el RMS Titanic. Ningún barco había sido tan grandioso, tan opulento ni tan seguro, según proclamaban los periódicos. Era el símbolo del poderío humano y poderío humano, del triunfo del progreso sobre la naturaleza, una obra que parecía desafiar al mismísimo destino. Pero aquella noche, sobre las frías aguas del Atlántico Norte, el destino sonreiría con una ironía glacial. Mientras el Titanic partía entre vítores y pañuelos ondeando, pocos sabían que su viaje sería el acto final de una historia más oscura, tejida en las sombras del poder financiero mundial. Los pasajeros descansaban en camarotes alfombrados, iluminados por lámparas de cristal y rodeados de lujos nunca antes vistos. En las cubiertas altas se paseaban los magnates del acero, del comercio y de la banca, símbolo de una nueva aristocracia del dinero. Pero bajo las luces y el champán se escondía una verdad mucho más siniestra. El Titanic tal vez nunca había sido realmente el Titanic. La White Star Line, empresa propiedad del poderoso grupo financiero de John Pierpont Morgan, venía de un desastre económico. Su otro barco, el RMS Olympic, había colisionado meses antes con un navío militar, resultando gravemente dañado. Repararlo costaba millones y amenazaba con hundir al gigante naviero en la ruina. Los rumores comenzaron a circular. ¿Y si el Titanic no era más que el Olympic disfrazado, preparado para un último y mortal acto? Un sacrificio necesario para salvar fortunas y asegurar un renacer aún mayor en las entrañas del sistema bancario estadounidense. El Titanic zarpó con todo el esplendor posible, llevando a bordo el símbolo del poder y la elegancia británica. Los periódicos describían a sus pasajeros como una selección de las almas más influyentes del planeta, desde aristócratas hasta los industriales que movían las palancas de la economía global. Entre ellos, nombres que parecían extraídos del panteón de la riqueza: Astor, Guggenheim, Strauss. Pero también iban a bordo familias humildes, soñadores que creían que América era la promesa de una vida nueva. Nadie, ni ricos ni pobres, podía imaginar que en aquellos salones dorados se había montado el escenario de un sacrificio programado. Las primeras jornadas transcurrieron con un aire de irrealidad. El océano estaba sereno, las cenas abundantes, las veladas animadas por la orquesta del barco. Los pasajeros contemplaban la inmensidad azul sin sospechar que bajo esas aguas dormía la tumba del engaño. Mientras tanto, en Nueva York, las principales figuras financieras del país preparaban un golpe maestro, una reconfiguración del poder económico que cambiaría el mundo para siempre. Y en el centro de todos los hilos se encontraba un hombre que no se embarcó: John Pierpont Morgan, el magnate que debía viajar, pero que canceló su pasaje en el último momento alegando una misteriosa enfermedad. Las coincidencias eran demasiadas. Morgan, dueño de la compañía que poseía el Titanic, había asegurado el barco por una suma exorbitante. Días después del desastre, cobraría uno de los pagos de seguro marítimo más grandes de la historia. Pero el dinero no era solo dinero, era poder, control, dominación. Con cada libra obtenida de la tragedia, los banqueros que orbitaban a su alrededor consolidaban un paso más hacia un viejo sueño: crear un banco central capaz de dirigir desde las sombras las economías del planeta. Los rivales de Morgan, los que se oponían a esa centralización del poder financiero, no volverían a tierra firme. La noche del 14 de abril llegó silenciosa, con un aire que cortaba el alma. Mientras la tripulación seguía la rutina y los pasajeros dormían exhaustos, el Atlántico se transformó en una selva de hielo. A medianoche, la colisión. Un golpe seco, un estremecimiento leve. Algunos pensaron que no era nada. Pero en el vientre del barco el acero se abría como una herida y la condena se deslizaba con precisión matemática. Los compartimentos comenzaron a inundarse, uno tras otro. La tragedia avanzaba con una calma que helaba la sangre, como si alguien hubiese calculado cada minuto de aquel hundimiento. En la cubierta, la confusión se mezclaba con la incredulidad. Los hombres más ricos del mundo observaron cómo se acababan los botes salvavidas, mientras las mujeres y los niños eran arreados hacia una salvación parcial. El llamado barco de los sueños se transformó en un infierno flotante, iluminado por bengalas que estallaban en la noche como señales de socorro de una civilización entera. Los músicos siguieron tocando, testigos elegantes de un sacrificio imposible. Muchos dirían que fue nobleza, otros que fue manipulación magistral.
Y cuando finalmente las aguas se cerraron sobre los restos, se cerraron también sobre las últimas voces que podrían haber contado la verdad. Lo que emergió de aquel desastre no fue solo el mito del Titanic, sino el inicio de una nueva era económica. Aquel hundimiento sirvió como cortina de humo perfecta, sellando el destino de hombres poderosos y eliminando todo obstáculo a una creación que pronto vería la luz: la Reserva Federal. Desde las profundidades del océano, el eco del acero retorcido parecía susurrar un mensaje: nada fue un accidente. Ese fue el momento en que el mundo cambió para siempre. A bordo del barco que decían insumergible, se hundió la última resistencia a un poder invisible. Y lo que surgió después, entre despachos y gabinetes lujosos, sería el sistema financiero que todavía rige el destino de las naciones. El Titanic no fue solo una tragedia naval, fue el nacimiento encubierto de un imperio de dinero, silencio y manipulación global. Si crees que las tragedias ocurren por casualidad, recuerda esta historia, porque a veces lo que se hunde en el océano no es un barco, sino la verdad misma. Suscríbete para continuar explorando los secretos detrás de esta conspiración y descubrir cómo un naufragio pudo cambiar el curso del mundo moderno. Años antes de que el Titanic zarpara hacia su destino helado, otra bestia de acero había surcado los mares con orgullo. Era el Ems Olympic, hermano gemelo del Titanic, una obra gigantesca nacida de la misma mente y diseñada con el mismo propósito: dominar el Atlántico. Su perfil era casi idéntico, su estructura una copia perfecta. Ambos representaban la cúspide de la ingeniería naval de la White Star Line, la compañía que se atrevía a desafiar el monopolio transatlántico y construir los buques más majestuosos del mundo. Pero uno de esos titanes heredaría una maldición, y su caída sellaría la fortuna de todo un imperio financiero. En junio de 1911, el Olympic sufrió una colisión devastadora. Durante una maniobra en aguas británicas, chocó con el buque militar HMS Hawke, perteneciente a la Marina Real. El impacto destrozó su casco, torció su estructura y dejó al Olympic gravemente dañado. Los tribunales británicos, lejos de culpar a la Marina, sentenciaron que la culpa era de la White Star Line, impidiendo que la compañía cobrara el seguro y obligándolas a afrontar reparaciones millonarias. A partir de entonces, el orgullo se transformó en ruina, y un silencio espeso cubrió los astilleros donde el Olympic permanecía, herido, como un recordatorio del fracaso. En los despachos de la poderosa naviera se encendieron las alarmas. Reparar al Olympic costaría millones, mucho más de lo que la empresa podía soportar. Sus accionistas, entre ellos John Pierpont Morgan, sabían que el costo podía arrastrar a toda la compañía al colapso. La solución entonces debía ser radical. Según las sospechas que perdurarían durante más de un siglo, en los talleres de Harland & Wolff, en Belfast, se tomó una decisión inimaginable: intercambiar las identidades de ambos gigantes, transformar al Olympic en el Titanic y hundirlo deliberadamente. Así nacería una de las conspiraciones más escalofriantes de la era industrial. Las pruebas del supuesto intercambio eran tan sutiles como inquietantes. Fotografías de los interiores mostraban diferencias apenas perceptibles entre el Titanic original y el Olympic reparado. Una disposición distinta en ciertas ventanas, una curvatura modificada en la barandilla, un número de remaches alterado. Pequeños detalles que para los ingenieros y obreros de los astilleros podían significar mucho más que simples modificaciones técnicas. El Olympic dañado fue reacondicionado, renombrado y envuelto bajo una nueva identidad. Mientras tanto, el verdadero Titanic habría sido utilizado después de los hechos bajo el nombre de su hermano sobreviviente. En el corazón del poder financiero, John Pierpont Morgan observaba todo con la frialdad de un estratega. Su influencia se extendía desde Londres hasta Nueva York, y su dominio sobre los bancos, navieras y ferrocarriles lo convertía en un auténtico emperador sin corona. Morgan sabía que la White Star Line estaba al borde del abismo, y que el golpe financiero podía arrastrar consigo a toda la economía británica. Pero si aquel barco hundido producía uno de los cobros de seguro más cuantiosos de la historia, no solo se salvarían las cuentas, se abriría un canal perfecto para redirigir fortunas hacia su proyecto más ambicioso, una revolución bancaria planeada en silencio. Los obreros que trabajaron en el reacondicionamiento de ambos buques contaron historias en voz baja, susurros que circularon durante décadas como maldiciones flotantes. Algunos aseguraban que, antes de zarpar, se habían ordenado cambios de última hora en la decoración interior, numeraciones que no coincidían con los registros oficiales y maderas que llevaban marcas del Olympic en lugar del Titanic.
Otros decían haber visto cómo las hélices reemplazadas portaban códigos que no pertenecían al nuevo navío, pero nadie se atrevería a denunciarlo abiertamente. Las fortunas de los magnates eran un escudo más poderoso que cualquier verdad. En ese contexto de sospecha y ambición, el Titanic emergió como la joya redentora del imperio White Star. La compañía se había invertido toda su reputación en aquel barco, presentándolo como la culminación de la civilización moderna. Los periódicos hablaban de un gigante inundible, una máquina que convertiría el océano en carretera. Sin embargo, si el plan era real, aquel barco estaba condenado desde su nacimiento. Cada remache, cada planilla, cada tornillo podía ser parte de una farsa monumental. Lo que para el público era esperanza, para sus dueños era una póliza de salvación. El dinero siempre dicta las cartas más decisivas de la historia. Mientras la prensa celebraba el próximo viaje inaugural, Morgan organizaba discretas reuniones con aseguradoras europeas y bancos transatlánticos. Los montos del seguro aumentaban, los términos se modificaban misteriosamente, y el iceberg de la codicia se formaba mucho antes que el de hielo. Los dueños del poder financiero movían los hilos con precisión quirúrgica, y cada decisión revelaba una inteligencia insondable, tan fría como el Atlántico mismo. El Titanic debía zarpar, caer y servir como sacrificio en el altar de un nuevo sistema económico. Algunos historiadores alternativos afirmarían después que el cambio de nombres fue más sencillo de lo que parecía. Las embarcaciones eran copias tan exactas que bastaba alterar pequeños detalles para que nadie advirtiera la sustitución. Las tripulaciones fueron rotadas, los registros alterados, los inspectores sobornados. En apenas semanas, el engaño había sido perfeccionado. De un astillero maltrecho salía el barco rebautizado, el cual el mundo conocería como Titanic. Su destino no era la gloria, sino el hundimiento más rentable de la era moderna. La población, sin embargo, ignoraba el teatro. Para ellos el Titanic era el amanecer de una nueva era, el triunfo de la ingeniería y la confianza ciega en el progreso inhumano. Los boletos se agotaron con rapidez. Los ricos se disputaban las suites más lujosas, los pobres los camarotes más modestos. Nadie sabía que aquel barco, brillante y majestuoso, podía ocultar en sus entrañas los remaches torcidos de otro naufragio. Era el Olympic renacido bajo otro nombre, llevando consigo una deuda disfrazada de sueño. La historia oficial jamás admitiría el crimen, pero para quienes estudiaron minuciosamente los rastros, las fechas y las reparaciones, la coincidencia era demasiado perfecta. Decenas de detalles apuntaban a una sustitución imposible de negar. Si el plan fue real, entonces el naufragio del Titanic no habría sido una tragedia, sino un asesinato económico a escala global. Y si el Olympic realmente se convirtió en el Titanic, aquel primer chapoteo en Southampton no fue el inicio de un viaje glorioso, sino el sonido siniestro de una trampa cerrándose sobre miles de vidas. Así nació la idea de que el Titanic no se hundió, sino que fue hundido, intercambiado, sacrificado. Una conspiración donde los barcos eran máscaras, el mar era cómplice y el dinero era el verdadero capitán. Y detrás de todo, como un titán invisible, John Pierpont Morgan observaba el horizonte, esperando el momento perfecto para revelar su verdadero propósito: moldear el destino financiero del mundo moderno. A comienzos del siglo XX, el mundo financiero se inclinaba ante un solo nombre: John Pierpont Morgan, un hombre cuya sombra se extendía desde los pisos de mármol de Wall Street hasta los salones dorados de Londres. Rico más allá de toda imaginación, Morgan no era simplemente un banquero. Era la encarnación del poder económico moderno, un estratega que podía hacer temblar mercados enteros con una sola decisión. Su firma era una sentencia de vida o muerte para empresas, naciones y gobiernos. Y mientras el común de los mortales veía en él un magnate respetable, detrás de sus ojos calculadores se ocultaba la mente de un arquitecto del nuevo orden financiero. Desde joven, Morgan comprendió que el verdadero poder no residía en los tronos ni en los ejércitos, sino en el control del dinero. Su fortuna se multiplicó en las profundidades de la industrialización americana, dominando ferrocarriles, compañías eléctricas y bancos. Financiador de titanes como Thomas Edison, fundador de monopolios gigantescos, había aprendido a mover los hilos del sistema económico como un titiritero invisible. Su imperio no se componía de tierras ni castillos, sino de flujos de crédito, reservas de oro y alianzas con los círculos más estrechos de la aristocracia mundial. Morgan no gobernaba un país, sino el corazón invisible del capitalismo global. Era un hombre de contrastes.
Su cuerpo corpulento y su rostro marcado por una deformidad nasal lo hacían parecer casi una figura mitológica, una suerte de Zeus moderno que dominaba tormentas de dinero y acero. Sin embargo, su verdadera arma era la información. Sabía qué empresa colapsaría, quién debía ser rescatado y quién debía caer. Su despacho en Nueva York era un santuario del secreto, donde las decisiones más trascendentes del mundo occidental se tomaban a puerta cerrada. A su alrededor gravitaban banqueros, políticos y directivos, todos sometidos a su ritmo implacable, todos sabiendo que aquel hombre podía desencadenar tanto una crisis como una nueva edad de expansión. A comienzos de 1912, Morgan se preparaba para un nuevo movimiento maestro. Su meta no era simplemente la prosperidad personal, sino la creación de una estructura que le permitiera controlar la economía de los Estados Unidos a perpetuidad. Para ello necesitaba unificar el sistema bancario bajo una institución central, capaz de emitir dinero y regular el crédito nacional. Era un plan que requería la aprobación de los más poderosos hombres del país y el silencio de quienes pudieran oponerse. Y es aquí donde la tragedia del Titanic se entrelaza con los sueños de control financiero absoluto. Morgan no solo financiaba la White Star Line, era su verdadero dueño en la sombra. Todo lo que ocurría con el Titanic pasaba, directa o indirectamente, bajo su mirada. Él había aprobado la construcción, él había asegurado los barcos y él mismo había reservado una suite para el viaje inaugural. Pero de repente, canceló su viaje con una excusa frágil. Permaneció en su mansión de Inglaterra mientras el mundo celebraba la partida del barco de los sueños. Días después, miraría con fría satisfacción cómo la tragedia le quitaba del camino a tres de los hombres más influyentes que se oponían a su proyecto bancario: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Un golpe quirúrgico bajo el disfraz del destino. Su poder era tal que pocos se atrevían siquiera a mencionarlo en público. Los periódicos lo retrataban como el salvador de la economía, el hombre que había rescatado a los Estados Unidos durante el pánico financiero de 1907. En realidad, había sido el artífice del colapso y luego su aparente salvador, manipulando la crisis para reforzar su control sobre la reserva de oro del país. Su influencia sobre los presidentes era palpable. Sus banqueros asesoraban a los gobiernos, sus socios escribían las leyes que regularían los mercados. Nada quedaba fuera de su alcance. Y sin embargo, todo lo movía con el sigilo de un aristócrata que odiaba ser visto. Las reuniones secretas en la isla de Jekyll, donde un grupo de los hombres más poderosos del mundo diseñó en secreto el futuro sistema de la Reserva Federal, eran su obra. Aquel grupo de banqueros y políticos trabajó de noche, sin registros oficiales ni prensa, trazando los cimientos de lo que sería el corazón financiero del siglo XX. Su plan era simple: transformar la deuda en riqueza, el riesgo en poder. Controlar la impresión del dinero significaba controlar la nación misma. Morgan no necesitaba conquistar territorios. Le bastaba con moldear las leyes que rigen el valor de cada moneda. Sin embargo, no todos compartían su visión. Astor, Guggenheim y Strauss eran titanes industriales, pero también patriotas que veían con horror el intento de entregar el poder monetario a manos privadas. Temían que el sistema se convirtiera en una dictadura invisible del capital, y se presentaban como obstáculos para sus planes. Morgan los conocía bien. Habían discutido, habían discrepado, y sabían demasiado. Cuando el Titanic zarpó, todos ellos estaban a bordo, compartiendo el destino que Morgan había rehusado. Las voces disidentes iban a apagarse en el frío del Atlántico. El genio de Morgan no residía solo en su riqueza, sino en su capacidad para disfrazar la ambición bajo el rostro del progreso. Cuando el mundo lloró la tragedia del Titanic, él habló de luto, pero sus empresas celebraban una inesperada estabilidad. Millones fluyeron de aseguradoras europeas hacia sus cuentas, y el caos sentimental de la tragedia distrajo a la población de los movimientos bancarios que, en silencio, preparaban la transformación de la economía. El hundimiento no fue solo un accidente, fue la purificación de un tablero en el que solo debía quedar un jugador dominante. La ironía final es que Morgan no vivió para ver el alcance total de su obra. Murió en 1913, el mismo año en que se fundó oficialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos. Su creación, su legado, se consolidó como la institución más poderosa del planeta, controlando desde entonces el pulso del dinero global. Y aunque su cuerpo descansa en una tumba silenciosa, su sombra jamás se extinguió. Aún hoy, su nombre resuena en cada crisis, cada rescate, cada deuda que ata a las naciones. Así, John Pierpont Morgan no fue simplemente un banquero,
fue el padre oscuro del orden financiero contemporáneo. Su visión de un mundo dirigido desde la economía y no desde la política nació entre las llamas del capitalismo y las profundidades del Atlántico. Detrás del hundimiento del Titanic se ocultaba la semilla de un imperio que sobreviviría en guerras, revoluciones y siglos. Porque mientras los cuerpos se hundían en el mar, el dinero flotaba, más vivo y poderoso que nunca. A bordo del Titanic, entre el lujo y las risas de la alta sociedad, viajaban tres hombres cuyo destino parecía sellado. John Jacob Astor, heredero de una de las mayores fortunas estadounidenses. Benjamin Guggenheim, magnate del cobre y símbolo de la expansión industrial. E Isidor Straus, cofundador de los grandes almacenes Macy's y figura respetada en el Congreso. Los tres compartían algo más que riqueza, una visión del mundo contraria al plan de consolidar una banca central privada. Eran los enemigos naturales del propósito de John Pierpont Morgan, los últimos bastiones de la vieja independencia económica frente a la concentración del poder financiero. Astor representaba la antigua casta de los constructores, aquellos que levantaron su riqueza con manos de piedra, vapor y acero. Su mente brillaba en la innovación arquitectónica y tecnológica, y su fortuna se expandía gracias a inversiones en electricidad, aviación y edificios monumentales. Era un defensor acérrimo del valor del dólar respaldado en oro, enemigo declarado de un sistema que diera a los banqueros control total sobre la emisión de dinero. Creía que una banca central era una amenaza directa contra la libertad económica de los Estados Unidos. Aquella convicción, silenciosa pero firme, lo convertiría en un obstáculo imperdonable. Benjamin Guggenheim, por su parte, había heredado un nombre forjado en la explotación minera y el acero. Su visión de la industria americana era autónoma, sin dependencia de los bancos de Morgan ni del cartel financiero de Europa. Era conocido por su carácter firme, su gusto por la elegancia y su férrea idea de que el dinero debía servir al trabajo y no al revés. Para Morgan, ese idealismo industrial sonaba a insurrección, y cuando Guggenheim subió al Titanic, no sabía que participaba en una obra maestra de la manipulación. El tercero del grupo, Isidor Straus, tenía un espíritu filantrópico y una reputación intachable. Aristócrata de la ética y comerciante visionario, su voz influyente dentro del Congreso había servido para bloquear intentos anteriores de privatizar el sistema de la Reserva Nacional. Había denunciado en privado los riesgos de entregar la soberanía monetaria a un grupo reducido de banqueros internacionales. Su insistencia en mantener el control del Estado sobre la moneda lo había vuelto incómodo para los hombres que redactaban en la sombra los estatutos de la futura Reserva Federal. En aquel crucero, sin buscarlo, compartía destino con quienes también desafiaban la ambición de Morgan. El Titanic, más que un barco, se había convertido en un escenario simbólico. En sus camarotes se reunían los representantes de dos mundos, los que querían preservar la libertad económica nacional y los que ya obedecían al capital global. Las cenas servían como excusa para charlas elegantes, pero bajo la superficie flotaban tensiones invisibles. En el humo de los cigarros y los cristales de champán se discutían los próximos pasos del poder mundial. Mientras unos brindaban por el futuro del comercio, otros calculaban la rentabilidad del desastre. Aquel transatlántico era, sin saberlo, el tablero de ajedrez de la historia. Los tres hombres poderosos compartían una misma confianza inquebrantable, la certeza de que la ingeniería humana podía dominar cualquier obstáculo. Creían realmente que el Titanic era insumergible, tanto como creían en sus propios principios. Astor paseaba por la cubierta, describiendo cómo el futuro de la humanidad sería gobernado por máquinas voladoras. Guggenheim organizaba fiestas privadas donde el lujo servía como máscara de una mente preocupada por la política económica. Straus, en cambio, prefería la serenidad, leyendo a la luz de las lámparas mientras el mar reposaba plácido. Ninguno sospechaba que las órdenes que decidirían su destino habían sido dadas antes de zarpar. Las coincidencias se vuelven siniestras cuando se acumulan. Morgan canceló su viaje apenas horas antes de la partida, alegando un resfriado inexistente. Otros magnates vinculados a su círculo íntimo también desistieron de embarcarse a último momento. El número de vacantes en las suites más caras creció, pero casualmente las ocupó la tripulación leal a la White Star Line, seleccionada con esmero. Cuando el Titanic zarpó desde Southampton, llevaba a bordo a varios enemigos de Morgan y a ninguno de sus principales aliados. Era como si el mar mismo fuera el verdugo designado. Las hipótesis más atrevidas sostienen que incluso durante el viaje se mantuvo una vigilancia discreta sobre los tres empresarios. Algunos testigos afirmaron haber visto reuniones nocturnas entre oficiales y hombres desconocidos que no figuraban en la lista oficial de pasajeros.
Otros juraron escuchar conversaciones apagadas sobre finanzas y seguros, discusiones que parecían extrañamente fuera de lugar en medio de un crucero de gala. Las piezas encajaban con precisión de relojero. El Titanic debía hundirse, pero no sin sus pasajeros más incómodos. La noche fatal del 14 de abril, la ironía del destino lo reunió por última vez. Astor ayudó a su esposa embarazada a subir a un bote, negándose a abandonar el barco. Guggenheim, vestido con su mejor traje, declaró que moriría como un caballero. Strauss, fiel a su amor, permaneció con su esposa, rehusando dejarla atrás. Sus últimos gestos fueron actos de honor en medio de la traición. Sin saberlo, los tres habían pagado el precio de desafiar al poder que se gestaba en la sombra. Eran los últimos guardianes de una libertad que no volvía a existir después de aquella noche. A medida que los años pasaron, el relato oficial los convirtió en héroes del sacrificio. Sin embargo, la sospecha sobrevivió. Demasiadas coincidencias, demasiados intereses en juego, demasiado silencio después del desastre. Las acciones de la White Star Line fueron protegidas. Las investigaciones oficiales se manipularon, y quienes intentaron ahondar en las verdaderas causas del hundimiento se enfrentaron a un muro de censura y olvido. La historia fue cuidadosamente pulida para convertir la tragedia en mito, y el mito en un escudo para los auténticos responsables. El sacrificio de Astor, Guggenheim y Strauss no fue solo humano, sino político. Su desaparición allanó el camino para el nacimiento de un sistema financiero global controlado por las mismas manos que habían orquestado su condena. La Reserva Federal, creada apenas un año después, habría sido imposible con ellos vivos. Lo que se hundió aquella noche no fue únicamente un barco, sino la resistencia ante un modelo económico donde los banqueros reemplazarían a los reyes. El nuevo orden había emergido de las aguas y su dominio sería silencioso, invisible pero absoluto. Así, el Titanic no fue solo el símbolo de un naufragio, sino la tumba dorada de los últimos hombres que tuvieron el valor de desafiar al poder. Su historia resuena como un eco de advertencia, una lección grabada en acero y sal, porque el precio de enfrentarse a los dueños del dinero no se paga con ruina, sino con desaparición. Y en las profundidades del Atlántico, los tres guardianes del viejo orden aún descansan, bajo un manto de silencio que protege el mayor secreto económico de todos los tiempos. El 14 de abril de 1912, el Atlántico guardaba un silencio inquietante. El Titanic cortaba las aguas como una ciudad flotante envuelta en lujo y confianza, iluminada por más de 1000 bombillas que destellaban sobre el manto negro del mar. Parecía invencible, demasiado grande para caer, demasiado perfecto para naufragar. Pero a medianoche, el sueño se fracturó. En cuestión de minutos, la noche se convirtió en un escenario de muerte y revelación, donde el acero, el agua y la ambición se unieron para sellar uno de los episodios más extraños y significativos de la historia moderna. El impacto no fue un estruendo, sino un gemido metálico que recorrió el casco como un susurro fatal. Muchos pasajeros no sintieron más que una leve vibración, una incomodidad fugaz que parecía no tener importancia. Sin embargo, en las entrañas del barco, el acero se abría como una herida. Los compartimentos estancos, orgullo de la ingeniería británica, comenzaron a llenarse de agua uno tras otro. La tripulación comprendió que el destino estaba sellado. El barco se hundiría lentamente, inclinándose hacia la eternidad. En la calma previa al caos, el Titanic firmaba su sentencia perpetua. El capitán Edward Smith, experimentado y sereno, ordenó cerrar los compartimentos y enviar mensajes de auxilio. Pero las llamadas fueron recibidas con indiferencia. Los barcos cercanos creían imposible que un coloso como el Titanic estuviese en peligro. Ni Dios podría hundirlo, decían días antes, confiados en la tecnología. La arrogancia humana había hecho de aquel navío una metáfora viviente de una civilización que creía dominar el mundo. Sin embargo, frente a la fría impasibilidad del océano, toda soberbia se desmorona. Mientras el agua ascendía por las cubiertas inferiores y los relojes marcaban los últimos minutos de la ilusión, los pasajeros de primera clase continuaban sin entender la magnitud de lo que ocurría. Algunos brindaban tratando de conservar la calma, otros pedían información entre murmullos. Los músicos, obedientes a su deber, comenzaron a tocar melodías tranquilas para evitar el pánico. En las cubiertas más bajas, el horror ya era palpable. Puertas bloqueadas, pasajes inundados y familias enteras buscando una salida. El Titanic, que había nacido como símbolo del poder humano, se transformaba ahora en el espejo de su fragilidad. En los salones dorados, figuras poderosas observaban sin entender que su muerte sellaría una nueva era.
John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus fueron vistos ayudando a otros pasajeros, sin sospechar que su sacrificio beneficiaría a los hombres que habían planeado su silencio. El mar lo reclamaba mientras, en tierra firme, la maquinaria de la conspiración se movía sin pausa. Lejos de aquel infierno helado, Morgan dormía bajo sábanas de seda, mientras las ondas del telégrafo transmitían las noticias de la catástrofe. El mundo se conmovía, pero los herederos del poder celebraban en silencio. El hundimiento fue lento y majestuoso, un espectáculo tan aterrador como poético. Los botes salvavidas no alcanzaban para todos, y el protocolo Mujeres y Niños Primero se transformó en una sentencia de muerte para cientos de hombres. La orquesta siguió tocando, convirtiéndose en símbolo eterno de la disciplina ante el desastre. Pero bajo esa aparente dignidad había horror, gritos ahogados, llantos, cuerpos lanzados al mar. Cuando la proa se alzó hacia el cielo y partió en dos, el Titanic dejó de ser un barco para convertirse en un mito. Aquella escena quedó grabada en la memoria colectiva como un castigo bíblico, una advertencia divina contra la soberbia. Pero según las teorías más oscuras, el desastre fue todo menos un accidente. Demasiados elementos coincidían, demasiadas decisiones habían sido tomadas con extraña precisión. La velocidad excesiva, el extraño número de botes salvavidas, la cancelación de Morgan, la presencia de sus rivales, la pasividad del barco Californian que observó las bengalas sin acudir al rescate. Todo apuntaba a que nada fue casual. Fue una ejecución cuidadosamente envuelta en tragedia. Cuando el último eco del hundimiento se apagó, el Atlántico quedó cubierto por una quietud casi sagrada. El vapor Carpathia llegó al amanecer, recogiendo a los pocos sobrevivientes que temblaban bajo el manto de la madrugada. La noticia del naufragio recorrió el mundo con la velocidad del relámpago. En cada puerto, en cada capital, las lágrimas y los titulares escribieron la leyenda del Titanic como una tragedia humana. Sin embargo, entre los círculos del poder, la conmoción era distinta. El tablero estaba despejado, los obstáculos eliminados, la próxima jugada ya estaba escrita. Los informes oficiales hablaron de un iceberg, de un accidente inevitable, de errores humanos combinados con mala suerte. Pero quienes conocían los entresijos financieros veían un patrón diferente. En cuestión de meses, los aliados de Morgan y las élites bancarias comenzaron a consolidar un poder sin precedentes. Las pérdidas materiales del naufragio fueron compensadas con indemnizaciones colosales. Los seguros se cobraron, los contratos se ajustaron y el desastre, increíblemente, se transformó en beneficio. Lo que el mundo consideró duelo fue para unos pocos un banquete de poder. El Titanic se hundió durante la noche, pero en la superficie emergió un nuevo amanecer para los banqueros. La prensa, controlada en gran parte por los conglomerados financieros, redujo las sospechas a simples teorías. El mito fue moldeado para ocultar la verdad bajo capas de heroísmo y dolor. Los héroes del desastre fueron convertidos en mártires, los culpables en benefactores. La historia oficial estaba escrita, y nadie se atrevería aún a reescribirla. Los que sabían demasiado callaron, los demás lloraron honradamente. La mentira me había triunfado. Con cada ola que golpeaba el casco hundido, la historia humana daba un giro imperceptible. El Titanic, símbolo de la confianza en la ciencia y el progreso, se convirtió en la excusa perfecta para consolidar una nueva estructura de poder. Las fortunas del desastre financiaron la expansión del crédito y pavimentaron el camino hacia la creación de la Reserva Federal. Así, de las profundidades del océano, no emergió el recuerdo de la tragedia, sino el germen de la dominación. El naufragio no fue el fin de una era, sino el nacimiento de otra, silenciosa e inquebrantable. La humanidad lloró a sus muertos creyendo que lloraba un accidente. Pero lo que realmente había desaparecido bajo las aguas era la ilusión de que el mundo se movía sin hilos. Allí, en la oscuridad, la verdad se hundió junto con el barco, cubierta por capas de sal, hielo y olvido. Y mientras las campanas repicaban en memoria de los caídos, en los despachos de Nueva York se firmaban los documentos que cambiarían para siempre la economía global. El Titanic había cumplido su función: enterrar a los enemigos del nuevo orden y dar a luz a una era donde el dinero sería dios indiscutible del destino osceno. Cuando el eco del naufragio del Titanic aún resonaba en los periódicos del mundo, en los despachos silenciosos de Estados Unidos se fraguaba algo mucho más profundo que el dolor. Las lágrimas por los muertos apenas se habían secado cuando las plumas comenzaron a firmar documentos destinados a cambiar para siempre el destino de la humanidad. Mientras las familias guardaban luto por las vidas perdidas en el Atlántico, los arquitectos del poder económico preparaban el nacimiento de una nueva criatura.
un banco central privado con apariencia de institución nacional. El sacrificio estaba consumado. Ahora era el momento de cobrar el botín. El año 1913 quedaría marcado como un punto de inflexión silencioso. Lejos de los focos y los titulares, un grupo reducido de senadores, banqueros y asesores legales trabajaba para convertir en ley lo que se había planeado años antes en reuniones secretas. La idea era sencilla y brutal a la vez: concentrar el control del dinero en manos de una entidad llamada Reserva Federal, que no perteneciera realmente al pueblo ni al gobierno, sino a los bancos privados. El relato oficial hablaba de estabilidad, prevención de crisis y modernización del sistema financiero. Pero bajo esa máscara elegante se escondía una transferencia de poder sin precedentes. Los nombres de los caídos en el Titanic se mencionaban como símbolos del heroísmo, mientras sus voces opositoras se desvanecían en el tiempo. Sin Astor, sin Guggenheim, sin Strauss, la resistencia más influyente al proyecto de un banco central se había debilitado irremediablemente. Los políticos que quedaban podían ser persuadidos, comprados o intimidados. Los periódicos, muchos de ellos vinculados a intereses bancarios, defendían la creación de la Reserva Federal como un paso inevitable hacia el progreso. El mismo miedo a otra crisis económica se utilizó como arma para convencer a la población de que el nuevo sistema era una necesidad, no una imposición. En las cámaras del poder, el ambiente era solemne. Las reuniones se alargaban hasta la madrugada. Los discursos se revestían de patriotismo y responsabilidad histórica. Se hablaba de proteger al ciudadano, de defender el trabajo, de garantizar la estabilidad de la moneda. Pero quienes redactaban los párrafos clave sabían exactamente a qué amo servirían. Cada cláusula otorgaba a la nueva institución una autonomía casi absoluta, un derecho a expandir o contraer el crédito según sus propios intereses. La nación parecía tomar una decisión soberana, cuando en realidad estaba firmando su sometimiento a un círculo invisible de financieros. El día en que la ley de la Reserva Federal fue aprobada, no hubo fuegos artificiales ni celebraciones multitudinarias. Fue un acto discreto, casi tímido, como si el propio sistema entendiera que algo demasiado grande estaba ocurriendo como para exhibirlo abiertamente. El gobierno cedía el timón de la economía a una entidad que podía, a partir de entonces, crear dinero de la nada, endeudar a generaciones enteras y decidir qué bancos vivirían y cuáles morirían. Los Estados Unidos entraban en una era nueva, no gobernada por presidentes ni congresos, sino por un poder más silencioso y duradero. El sueño de Morgan tomaba forma definitiva, incluso después de su muerte. Porque John Pierpont Morgan no vivió para ver el alcance total de su obra, pero sus aliados sí. Banqueros de apellido poderoso ocuparon los puestos clave en los comités de la nueva institución. Familias enteras, vinculadas desde hacía décadas al control de la banca internacional, consolidaron su dominio sobre el sistema financiero estadounidense. Desde las oficinas de la Reserva Federal se comenzaría a decidir el precio del dinero, las tasas de interés, el pulso de cada préstamo, de cada hipoteca, de cada deuda. La tragedia del Titanic, envuelta en dolor y lágrimas, había sido la antesala de un traspaso de poder que ahora se ejecutaba en tinta y papel. Con el tiempo, la Reserva Federal se convertiría en el corazón latente de la economía mundial. Cada guerra, cada crisis, cada periodo de prosperidad llevaría su sello invisible. La Primera Guerra Mundial, que estallaría apenas un año después, encontró a un Estados Unidos con una maquinaria financiera lista para convertir el conflicto en negocio. Los préstamos a Europa, la emisión de deuda, la expansión del crédito. Todo ello fue posible gracias a un sistema que ya no respondía directamente al pueblo, sino a la lógica implacable del beneficio bancario. El poder que antes estaba disperso se había concentrado en un puño de hierro envuelto en terciopelo. La historia oficial jamás uniría explícitamente el hundimiento del Titanic con el nacimiento de la Reserva Federal. Para los libros de texto eran hechos separados, distantes, sin relación alguna. Uno pertenecía al ámbito de las tragedias marítimas, el otro al de la política económica. Pero al observar la secuencia de eventos, los nombres, las fechas y las consecuencias, la conexión se vuelve imposible de ignorar. Primero, la eliminación de los opositores más influyentes. Después, la consolidación de una reforma que ellos habrían combatido con todas sus fuerzas. El océano se llevó las voces incómodas y la ley selló el nuevo orden. El legado de aquel engaño no se limita a las cifras ni a las instituciones. Se infiltra en la vida de cada persona que paga impuestos, que pide un préstamo, que sufre una crisis económica o una inflación devastadora. Detrás de cada burbuja financiera, de cada rescate bancario, late el mismo mecanismo creado hace más de un siglo.
Los gobiernos cambian, las ideologías se alternan, pero la estructura permanece inalterable. Como un titán oculto bajo las olas, la Reserva Federal continúa moviendo las corrientes invisibles que arrastran a países enteros. El Titanic, según esta versión de la historia, no fue solo una tragedia, sino una ceremonia fundacional. Un ritual de sacrificio donde un barco y sus pasajeros se ofrecieron, consciente o inconscientemente, para abrir el camino a una nueva religión, la del dinero absoluto. Sus restos descansan en el fondo del Atlántico, corroídos por la sal y el tiempo, pero su sombra se proyecta sobre las pantallas de bolsa y los gráficos de deuda pública. Cada decisión económica que aprieta el cuello de los pueblos tiene en su origen el eco distante de aquella noche helada. La estafa que creó la Reserva Federal no fue solo un fraude financiero, sino un golpe maestro contra la verdad. Se manipuló la tragedia, se utilizó el dolor como cortina, se borraron preguntas incómodas con monumentos, películas y ceremonias. El mundo aprendió a llorar al Titanic, pero no a sospechar de lo que vino después. Y quizá ahí radica la grandeza siniestra de este relato, en haber convertido una posible conspiración en la historia más romántica y trágica jamás contada, mientras el verdadero triunfo se celebraba en silencio, en los salones donde el dinero dicta el curso del destino obi-wano.